capacitado en el conocimiento de esa tarea en la que precisión y la breve intensidad son exigencias éticas y estéticas. Si alguien entre nosotros ha llevado esta exigencia a las más altas cimas, es José Emilio Pacheco. No es exagerado decir que Inventario, esa columna ejemplar e inimitable, mucho debe a la concepción que Benítez tuvo de acercarse a los hechos, tanto a la historia consagrada como a aquella basada en el testimonio inmediato. Por favor, José Emilio. Mil gracias, de verdad. Ante todo quisiera dar una excusa por algo de lo que no tengo culpa alguna, que es haber llegado tarde. Yo soy desgraciadamente muy impuntual para la entrega de colaboraciones, pero me vanagloriaba de jamás haber llegado tarde a una conferencia. Y me pasó una vez hace 2 años, que tenía que hablar en el Colegio Nacional, y fue el entierro o el homenaje a un cantante llamado Capaz de la Sierra. Entonces, verdaderamente, tuvieron que ir a buscarme a la gente del Colegio Nacional para llevarme. Y hoy fue también, yo estaba a punto de suicidarme, porque salimos con 1 hora de anticipación, yo daba vueltas y no había manera de entrar. Bueno, ya que ocupé un espacio que no estaba previsto, también quisiera hacer una breve apostilla, que no sé cómo les caerá a ustedes, que es quejarme de haber sido ninguneado y discriminado, porque Fernando Benítez no tuvo el mayor fracaso del teatro mexicano, lo tuve yo, siempre lo discutía con Fernando, y hace 2 semanas, en la Feria de Guadalajara celebraba entre grandes carcajadas con Fernando Vallejo, que Fernando Vallejo debutó en México cuando no nos imaginábamos que iba a ser el novelista que ha sido después, con una nota verdaderamente feroz en el suplemento La Onda, que sustituyó o intentó sustituir, porque nadie pudo sustituir a México en la cultura, al suplemento de novedades, sobre eso, que fue una experiencia verdaderamente trágica, porque se hizo, bueno, no con tanto lujo, pero con tanta buena intención como Cristóbal Colón. Y yo digo que en el primer acto, afortunadamente, bueno, yo era y la última cosa en la que yo fui niño, no pude asistir al estreno de Cristóbal Colón. Estos no eran 5 actos, eran 3. Entonces, en el primer acto estaba todo México, en el segundo acto medio México, y en el tercero ningún México. Una cosa verdadera. Entonces siempre peleaba con Fernando, decir no, fue el cerco de Numancia, no, es Cristóbal Colón. Bueno, paso ya al texto, que trato de hacerlo lo más breve posible. Pocas personas entre las que están hoy aquí podrán tener recuerdos de 1961. Por ejemplo, Vicente Quirarte es imposible que los tenga, tenía 7 años. Medio siglo es un enorme trozo de tiempo, y 50 años ya han cumplido en estos días desde que a Fernando Benítez le pidieron la renuncia a México en la cultura, y todos renunciamos con él en un gesto insólito e irrepetido en la historia del periodismo mexicano. Yo tenía 22 años. No podía creer que en el viejo edificio de la UAM, que ocupaba Novedades, que aún subsiste, y que había sido escenario bélico de la escena trágica, todavía tenía las huellas de las balas de la Ciudadela, me encontrara con personajes de aquella época remota, como don Nemesio García Naranjo y Ernesto García Cabral. No sé por qué uno es don Nemesio y jamás oí don Ernesto García Cabral, sino el Chango García Cabral. Así de prehistóricos nos verán ahora quien tenga hoy mi edad entonces. Todo pasa, todo se va, y está bien que así sea, porque sin la incesante renovación se acabaría el mundo. Pero no puede haber auténtico cambio si no hay memoria, y la memoria de México tiene una inmensa deuda con Fernando Benítez. Ojalá el acto que hoy nos reúne sea nada más el primer paso de la recordación que le debemos como el gran empresario cultural, a falta de mejor término, el empresario cultural, de la segunda mitad del siglo XX mexicano.
Para hacerle justicia, veo problemas irremontables. En primer término, la magnitud y la extensión de su trabajo. ¿Por dónde empezar? Por los innumerables libros, por los varios suplementos. Ahora solo puedo proponer, como dice la Procuraduría, algunas líneas de investigación. Que nunca sirven para nada. Por ejemplo, releer los suplementos como la gran empresa democratizadora que continuó y ahondó el trabajo de muchas generaciones y lo dejó abierto al porvenir. Siempre me ha conmovido, como seguramente les conmoverá a ustedes, pensar que Fernando Benítez fue el continuador de Ignacio Manuel Altamirano, de esto sabe mucho Vicente Girardi, quien, sobre la patria en ruinas, luchó por levantar el edificio de las letras y de las artes como una respuesta y una barrera contra olas de sangre y de barbarie. Ya que la sangre y la barbarie han vuelto a ser nuestro pan de cada día, la tentación de la desesperación es muy grande. Nada sirvió de nada. La inmensa tarea resultó inútil. México es un país mucho peor de lo que era en 1961. Adolescente, Benítez va a leerle al viejo cronista ciego, don Luis González Obregón, que fue el último discípulo de Altamirano. Recoge una antorcha para emplear la imagen griega o la terminología olímpica, que transmite de generación en generación a través de México en la cultura en México, sábado, hasta desembocar ya en el fin de siglo en la jornada cultural. Esta inmensa labor es digna de grandes estudios que no excluyan, sino que privilegien la crítica. Yo creo que es la crítica de todo esto, sin olvidar que los trabajos de Benítez solo pudieron parecer elitistas a quienes querían salvar al pueblo de lo que llamaban, entre comillas, alta cultura, sin saber que con ello, como ha demostrado Beatriz Carlo, solo estaban celebrando la desigualdad, la injusticia y el despojo. No podemos concebir lo que serían el pensamiento, las artes y las letras de México si en los 50 años transcurridos entre 1949 y 1999 no hubieran existido los suplementos de Fernando Benítez. Hoy perduran suplementos como los de La Jornada, Reforma, Milenio y los de otros diarios en toda la República. Pero en general la cultura ha vuelto a ser lo que era antes de Fernando Benítez, el patito feo, la paginita escondida entre las secciones de espectáculos. Entonces el resultado de esto no es sobre la literatura, es sobre la cultura y el pensamiento. Nunca pensamos que se pudiera dar un Peña Nieto, ¿no? Y es consecuencia de este Dicen sus defensores, ¿qué importancia tiene que un candidato no lea, si él quiere ser presidente, no miembro de la Academia de la Lengua? Yo creo que si no lee no puede tener lenguaje, y si no tiene lenguaje no puede pensar, y no puede pensar en los problemas del país. Entonces es muy divertido, pobre, yo no quisiera enseñarme con ningún caído, pero a mí me parece una verdadera... y auténtica tragedia, no de este señor, sino de México. Este señor se va a enfrentar a este país tan difícil en los próximos 6 años. ¿A dónde vamos a llegar? Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. ¿Cuál puede ser el pensamiento de una persona así? Entonces sí lo veo no como un fracaso personal de él, sino un fracaso de todos los que hemos trabajado en la cultura mexicana. Por cierto que recomiendo ardientemente la caricatura que sale hoy en La Jornada de la biblioteca de Peña Nieto. ¿No la han visto? Absolutamente genial, mucho mejor. Bueno, yo comprendo que estoy arriesgando mi ambición política, que era ser diputado. Yo quería ser diputado suplente por Atacamulco, ya no voy a poder. Bueno, muchas gracias, perdón, no era mi intención, pero de verdad me salió del alma.
Más que nunca es necesario el viaje a las entrañas de ese pasado escrito, tan difícil de consultar por su aterrador volumen y porque deben de existir muy pocas colecciones completas. Si uno quiere leer México en la cultura o quiere leer La cultura en México, tiene que tomar el tomo de cada, ya estoy en Juárez de Rito, nunca hay que criticar a nadie, acercarse, sacar del anaquel el tomo de novedades primero y de La cultura en México también. Me dicen, por cierto, que al parecer, de siempre quiero decir, que todo lo de siempre ha sido ya convertido en pulpa sin haber sido informatizado. Terrible. Apuntado este aspecto, quisiera insinuar otro más. Sobre esto hay que volver. Ahora, yo creo mucho, y me ha pasado 1.000.000 de veces, ser víctima de la maldición de Ortega y Gasset. ¿Saben ustedes cuál es la maldición de Ortega y Gasset? Ortega y Gasset escribía una columna semanal en el Sol. El Espectador era su diario, su periódico personal, y entonces decía siempre, bueno, este tema de la casa en Velázquez es apasionante, tenemos que continuar la próxima semana, y nunca continuaba, porque los pobres cronistas literarios estamos sujetos a que ocurra algo que no calculamos para ese fin de semana y no se hizo. Entonces, quisiera, bueno, hablar más de esto, de los suplementos, por supuesto, pero apuntado este aspecto, insinuar otro más que me parece fundamental y que me parece que tampoco en este sentido se le ha hecho justicia a Fernández. Benítez, como uno de los fundadores de lo que a partir de 1966 llamamos nuevo periodismo, es decir, aquel que respondió al triunfo de la televisión subrayando los elementos literarios que estaban en su origen y en su comienzo, es decir, el periodismo que incorporó las estrategias narrativas del cuento y de la novela. Desde luego, eso estaba ya en las páginas de grandes autores mexicanos como Martín Guzmán, pero Benítez fue el primero en desarrollar esta tendencia hasta hacerla el centro mismo de su trabajo. Es la columna vertebral que sostiene su gran obra acerca de los indios de México. Si hubiéramos sabido leerla y aprovecharla, de verdad sería muy otro el panorama atroz que se nos presenta al comenzar 2002. En muchos otros campos se desplegó el talento de Benítez. Imposible nombrar aquí todos sus libros, pero al menos pensar en lo que significa La Ruta de Hernán Cortés, que fue el primer libro del medio siglo, es un libro de 1950 que anuncia lo que va a ser esa segunda mitad del siglo XX y que hoy pensaba agudamente en su eficacia, en su acierto, al venir para acá y ver el absoluto desastre, caos y remedio en que se ha convertido esta ciudad, y el ensayo de hace ya 60 años de Fernando Benítez, que se llama México, la selva de Penelo, de que la ciudad vive de hacerse y deshacerse, y por eso perdura. Se decía, era fama cuando él llegaba a México, qué bonito va a ser México, la Ciudad de México, que arrogantemente usurpamos el nombre del país, qué bonito va a ser México cuando lo acaban de hacer. Yo diría ahora, qué bonito va a ser México cuando lo acaban de destruir. Espero que sea pronto, ¿no? Y bueno, La Ruta de Hernán Cortés, los primeros mexicanos, o la vida criolla en el siglo XVI, sus biografías de Cárdenas y Juárez, su historia de la Ciudad de México, muy poco conocida, por desgracia, que nunca volvió a reeditar la editorial Salvat, sus crónicas de las devastaciones ecológicas históricas, que es este que tiene aquí, el libro de los desastres, que han hecho tan amarga tan explotación como la explotación y la violencia en la realidad cotidiana de este país. No quisiera pasar por alto en este brevísimo recorrido El Rey Viejo, tal vez nuestra primera nueva novela histórica, que rompe con lo que era la vieja novela histórica, ni El agua envenenada, a medio camino entre la invención y el reportaje, que toca el fuego nunca apagado al caciquismo mexicano, otra herencia y venganza de la colonia de la que nunca hemos sabido librarnos. Me conmueve y me honra estar aquí en compañía que no merezco de los grandes amigos de Fernando Benítez, Fernando Canales, Carlos Fuentes, Vicente Rojo y Carlos Slim. Me duele la ausencia de otros que debieran estar aquí con mucha mayor justificación que yo. Individualmente espero que sigamos viéndonos durante mucho tiempo,
como grupo de amigos, no grupo de poder ni de fuerza, nunca jamás volveremos a estar juntos. Es triste, pero es también inevitable. Ojalá nuestra última acción colectiva sea este inicio para el gran homenaje que merece y que tenemos que darle a Fernando Benítez. Y la mejor recordación será siempre el imperativo, la invitación, el consejo de no dejarlo morir en la oscuridad de los libros cerrados y hoy, como siempre, leerlo. Veremos hasta qué punto Fernando Benítez sigue siendo el más vivo y el más actuante de todos. Muchas gracias y disculpas de nuevo. Muchas gracias, querido José Emilio. Los jóvenes José Emilio Pacheco, Vicente Rojo, Carlos Fuentes, fueron colaboradores de Fernando Benítez en el suplemento por él fundado. Y ahora son, como todos ustedes saben, además de integrantes del Colegio Nacional, figuras vitales de nuestro diario transcurrir. Carlos Fuentes, nuestro novelista mayor, y que en su vasta obra ha articulado como nadie la palabra México, escribió un texto tras la partida física de Benítez, en el cual afirma que hizo visible lo invisible y que en alguna ocasión le dijo que cuando un indio muere es como si desapareciera una biblioteca de siglos. Carlos Fuentes, por favor. Señoras y señores, a las mujeres las llamaba princesas y a los hombres hermanitos. Hace 100 años nació mi gran amigo Fernando Benítez, periodista, novelista, cronista, autor teatral. Pero el mayor orgullo de Fernando era ser periodista. Su personalidad, sin embargo, rebasaba, aunque informaba cualquier profesión. Era pequeño, era bravo, contaba que su madre le había dicho: eres feo, hijo, pero tienes cara de gente decente. Elegante y seductor, Fernando enamoró a bellas mujeres y fue amado por ellas. Celoso, era agresivo con sus rivales, quienes corrían el peligro de ser tomados por las solapas y aplastados contra una pared o de plano recibir un botellazo en la cabeza. En esta ciudad era más pequeña, Benítez encabezaba una caminata diaria de Samos, donde desayunaba, a Samos de Madero, a las oficinas de novedades en Valderas. Se iba deteniendo a platicar en las librerías y cafés del Rumbo, sobre todo en la librería Obregón de la Avenida Juárez, donde dictaminaba sobre libros y autores nuevos. Yo acabo de publicar a los 25 años mi primer libro, Los Días Enmascarados, y Benítez con displicencia me dijo: con un librito de cuentos no se salva nadie. Y se fue paseando su elegancia y recomendando a los políticos: ¿por qué no se hace usted sus trajes en macasaga como yo? Luego nos hicimos amigos muy cercanos y ser amigo de Benítez era una aventura, a veces procurada por él mismo. La revista Siempre nos pagaba cada sábado 200 pesos por colaboración, 200 pesos en billetes de a peso. Esto provocaba imaginación y risa en Benítez. Los 200 pesos de a peso mandaban ser gastados cuanto antes. Benítez, conduciendo su famoso BMW, que ha sido provocado tantas veces esta mañana, arrancaba a 200 kilómetros por hora. Lo perseguía la policía motorizada, lo detenían. Fernando tomaba un puñado de billetes y lo arrojaba a la calle. Los modelones a su vez se arrojaban sobre la billetiza
olvidando a Benítez. Esto arrancaba exclamaciones, miserables. Y repetía la provocación hasta que se iban acabando los billetes. Se ha evocado aquí, no voy a abundar mucho en ello, el estreno de Cristóbal Colón, aquí en Bellas Artes, que es una de las obras más largas de teatro que se han escrito. Era la 1:30 de la mañana y todavía no había llegado Colón a América. Finalmente, cuando llegó Colón, los indios se volvieron hacia el público gritando: albricias, albricias, hemos sido descubiertos. Bueno, Julio Prieto se llamaba el escenario. Julio Prieto hizo unos grandes escenarios, la obra duró 2 días y los compró Cantinflas y se los llevó al Teatro Insurgentes, donde puso una obra, Yo Colón, que esa sí tuvo mucho éxito. Fernando manejaba altas velocidades, este famoso BMW que hacía apenas 1 hora para llegar a Tonantzintla, donde Fernando se encerraba a escribir. Muy vieja. Sí. No, va a pegar derechito. Fernando se encerraba a escribir sus libros en un ambiente conventual donde la única distracción era mirar de noche las estrellas y el observatorio dirigido por Guillermo Haro. Allí escribí una parte de la muerte de Artemio Cruz. De vez en cuando caían visitas: Agustín Yáñez, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, pero Tonantzintla era centro de trabajo, disciplina y silencio. José Emilio me dice que cuento una anécdota que quizá no debería contar, que es que cuando se aburría Fernando nos decía: vámonos, hay muy buenas muchachas en Puebla. Nos íbamos con Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea y Agustín Yáñez. Y se ponían las chicas y decía Fernando: muchachas, les presento al señor obispo de Huamantla. En lo cual todas se hincaban y nadie nos cobraba. Tonantzintla era parte de la vida de Benítez y allí regresaba después de sus excursiones a sitios cada vez más apartados del país. A caballo, en burro, en pie, cruzaba desiertos y escalaba montañas para documentar al México olvidado. Huicholes y tepehuanes, coras y tzotziles, mixtecos y mazatecos. El autor los miraba con objetividad, pero era partícipe de una especie de subjetividad conflictiva. Los indios eran suyos, son nuestros, y serán ajenos. Benítez sentía que no podía ser un mexicano completo con ellos, aunque ellos viviesen totalmente indiferentes a él. Fernando escribió sobre los indios a sabiendas de que muchos de ellos se estaban muriendo poco a poco, víctimas del abuso, la injusticia, la soledad, la miseria y el alcohol. La pregunta de Benítez entonces creo que nos concierne hoy mismo a todos. ¿Cómo salvar los valores de estas culturas? ¿Cómo mantener los valores del mundo indígena, salvándolas de la injusticia? ¿Pueden mantenerse los valores del mundo indígena lado a lado con los avances del progreso moderno y la norma nacional del mestizaje? Hay un mixteco que le dice a Benítez: me quieren matar porque hablo español. Porque la costumbre, cito a Fernando en este caso, la costumbre, esa corteza dura de vida y supersticiones que los mantiene atados de pies y manos, es al mismo tiempo la unidad del grupo, la preservación de su carácter y de su vida. La lectura de los indios de México crea en nosotros la conciencia de que nuestros primeros habitantes son parte de nuestra comunidad multicultural. La justicia que ellos reciban será inseparable, esta justicia que ellos reciban será inseparable de la justicia que sepamos darnos a nosotros mismos. Eso es muy importante recordarlo en un año electoral tan difícil como este. La devoción de Benítez al mundo indígena de México, sus aventuradas excursiones a los sitios más apartados del país, minaron una salud que parecía inquebrantable
y que lo ayudó en su otra gran tarea, que fue la de crear el periodismo cultural moderno en México. Fue secretario de Héctor Pérez Martínez, que fue el primer ministro de Gobernación del presidente Miguel Alemán. Benítez parecía destinado pues a una carrera política. Pérez Martínez, el autor de grandes biografías de Cuauhtémoc y Juárez, era considerado el heredero natural del presidente alemán, y Gobernación era el trampolín a la presidencia. La temprana muerte de Pérez Martínez en 1948, a los 42 años de edad, alejó a Benítez de la política. Dirigió el periódico El Nacional, órgano oficial del gobierno, pero desde ahí atacó la conducta del canciller Torres Bodet en la Conferencia Interamericana de Quitandilla y tuvo que renunciar. Benítez dejó El Nacional, pero a cambio, lo hemos evocado tanto esta tarde, pues no hay novedades, el modelo mismo de un gran suplemento de cultura, asistido por Miguel Prieto, Vicente Rojo, Enrique González Casanova, Elvira Gascón y otros colaboradores. Benítez dio formato y contenido a una vida cultural que emergía del conocimiento de sí misma, que fue la hazaña cultural de la Revolución, y se dirigía al conocimiento del mundo, abrazando de manera muy especial a la migración republicana española. El equilibrio de Benítez lo demuestra la presentación de mi primer libro, La región no es transparente. De un lado la criticaba la novela acerbamente Elena Garro, de otro lado la elogiaba críticamente Luis Cardosa y Aragón. La larga vida del suplemento de novedades terminó cuando Benítez insistió en publicar un largo reportaje sobre la recién nacida Revolución Cubana. El periódico se lo reprochó a Benítez y él, junto con sus huestes, acrecentadas por los jóvenes escritores José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, renunció y buscó un nuevo techo. Nos lo dio el gran jefe José Pajés Hierro, en la fortaleza sitiada de la revista Siempre. Desde allí Benítez prosiguió una doble tarea. Por una parte escribió sus libros La ruta de Hernán Cortés, Inquí, El drama de un pueblo y de una planta. Cercanos todos al general Lázaro Cárdenas, Benítez escribió también una biografía de 3 tomos, Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, y se propuso viajar a Cuba con el expresidente en el momento de la invasión de Bahía de Cochinos, viaje impedido por el gobierno de Adolfo López Mateos. Visitamos a López Mateos en Los Pinos para respaldar su política mexicana de no intervención en Cuba. Una semana después marchamos del hemiciclo al Zócalo en defensa de Cuba. En Madero, las fuerzas policiales nos cerraron el paso entre San Juan de Letrán y el Zócalo, atacándonos a bastonazos y con gases lacrimógenos. Benítez terminó con las costillas rotas, pero no cejó en su determinación de periodista. Poco más tarde, junto con Víctor Flores Olea, documentamos el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo y su familia al pie de la pirámide de Xochicalco. Nuevamente la presión oficial contra Benítez y el equipo de la cultura en México fue resistido por Pajés Hierro, como lo fue durante las jornadas de octubre de 1968, cuando Benítez y su equipo nuevamente denunciaron el crimen de Tlatelolco, atacaron al gobierno de Díaz Ordaz y defendieron a Octavio Paz cuando renunció a la embajada de México en la India. Durante sus últimos años, Benítez, junto con su mujer Georgina, reunió una colección asombrosa de arte precortesiano e indagó en la vida colonial de México con una serie de volúmenes sobre la sociedad novohispana, los primeros mexicanos, los demonios en el convento, sexo y religión en la Nueva España, así como un par de novelas que abordaron el agua envenenada, el perdurable tema de la tiranía caciquil y el rey viejo, la fuga y muerte de Venustiano Carranza en Tlaxcalantón. Hermanito, me dijo un día, ya no escribiré más novelas, no puedo competir con García Márquez. Se equivocaba. La obra de Benítez es tan vasta y multitemática como aquí he querido consignar, y a los 100 años de su nacimiento, el mejor homenaje a Fernando Benítez es volverlo a leer. Es como leer el siglo XX mexicano. Benítez, nuestro amigo, nuestro hermano. Gracias.
Con las palabras de Carlos Fuentes, interrumpimos